Lo que hice no tiene justificación, lo sé. Pero si pudiera volver atrás, no estoy segura de que actuaría diferente. A veces, cuando la noche es muy silenciosa y la casa parece demasiado grande, me pregunto si fui una monstruosa o si simplemente fui una mujer al borde del abismo que decidió no caer sola. Les voy a confesar algo que me pesa, que me avergüenza, pero que al mismo tiempo me liberó. Esta es la historia de cómo aprendí que amar a alguien no es suficiente para sostener un mundo, y de hasta dónde puede llegar una persona cuando se siente invisible en su propia vida. Todo comenzó, como casi todas las historias tristes, con un principio perfecto. Julián era el tipo de hombre que cualquier madre querría para su hija y que cualquier mujer sueña con encontrar. Durante el noviazgo, él era un torbellino de energía y planes. Trabajaba en una empresa de logística. No era su pasión, me decía, pero era un peldaño. Siempre hablaba de su futuro, de nuestro futuro. Quería montar su propio negocio, quizás algo relacionado con importaciones. Se levantaba temprano, me mandaba mensajes de buenos días, con planes detallados para el fin de semana. Llegaba con flores sin motivo, y me miraba como si yo fuera el premio a su esfuerzo. Me sentía la protagonista de una película de amor. Él era el hombre de acción, el proveedor, el que tenía las riendas. Y yo, feliz, me dejé llevar. ¿Cómo no iba a creerle? Sus palabras eran sólidas, su convicción era contagiosa. Él no soñaba despierto, él construía. O al menos, eso era lo que yo veía. Nos casamos. Fue una boda hermosa, llena de promesas y miradas cómplices. Y entonces, el lunes siguiente a la luna de miel, el castillo de naipes comenzó a temblar. No se derrumbó de golpe, entiéndanme. Fue un lento y tortuoso desmoronamiento. El primer día, se levantó a las 11 de la mañana. «Estoy agotado del viaje, mi amor», me dijo con una sonrisa perezosa. Lo entendí. El segundo día, a las 11:30. «Necesito un par de días para recargar pilas antes de buscar el nuevo trabajo». También lo entendí, pero los días se convirtieron en una semana, y la semana en un mes. Julián ya no buscaba trabajo. Se levantaba, tomaba café y se instalaba en el sofá. El control remoto se convirtió en una extensión de su mano. Las metas de importaciones y negocios propios se evaporaron, reemplazadas por un maratón interminable de series y videos en Internet. Empecé a notar las cosas pequeñas. El plato de su desayuno junto al fregadero hasta la noche, la ropa sucia amontonada en una silla, el polvo acumulándose en los muebles que él solía limpiar con tanto esmero cuando venía a visitarme a mi antiguo apartamento. Yo, mientras tanto, seguía con mi trabajo. Llegaba a casa cansada, con la espalda dolorida y la mente saturada, y lo encontraba allí, en la misma posición que cuando me había ido. ¿Acaso soy yo la exagerada? ¿Es que un hombre no puede descansar? Me decía a mí misma, intentando ser comprensiva. Pero la comprensión tiene un límite, y el mío se estaba acercando peligrosamente a un precipicio. Las conversaciones se volvieron un campo de minas. Intentaba hablar con él, con delicadeza al principio. «Julián, cariño, ¿encontraste algo interesante en las ofertas de trabajo?» Y él, sin quitarme los ojos de la pantalla, respondía: «Uf, hoy no me dio la cabeza. Mañana lo veo, te lo prometo». El mañana nunca llegaba. Entonces, mi tono cambiaba. La frustración se filtraba en mis palabras. «Julián, hace un mes que no haces nada. Necesitamos 2 sueldos para vivir. Esto no es sostenible». Y entonces, él cambiaba por completo. Se ponía defensivo, víctima. «¿Por qué me presionas tanto? ¿Crees que no me siento mal? ¿Crees que me gusta estar así? Tú no entiendes lo difícil que está el mercado». Y la culpa, como siempre, recaía sobre mí. Yo era la exigente, la impaciente, la que no apoyaba a su marido en un mal momento. ¿En qué momento se rompió todo? Quizás fue el día que encontró un pretexto para no ir a una entrevista que yo misma había conseguido para él. «Me duele la cabeza», dijo, pero esa misma noche, a las 2 de la mañana,
Me desperté y lo vi sentado en la oscuridad, frente a la computadora, jugando a un videojuego, completamente absorto, sin el menor rastro de dolor de cabeza. En ese momento, sentí un escalofrío que no fue de frío. Era la certeza fría y aterradora de que vivía con un fantasma. El hombre que me había enamorado se había ido, y en su lugar quedaba este extraño perezoso que me miraba con resentimiento cada vez que le pedía que fuera parte de nuestra vida. Intenté de todo. Lo animé a salir con sus amigos, pensando que un cambio de aires le ayudaría. Volvía a las pocas horas, agotado, como si haber socializado fuera un esfuerzo sobrehumano. Le propuse que buscáramos juntos, que hiciéramos un currículum nuevo. Me decía que sí, pero nunca se sentaba a hacerlo. Mis amigos me decían: Paloma, tienes que ser firme, ponle límites. ¿Pero cómo? ¿Cómo le pones un límite a alguien que se convierte en agua en tus manos? Cada confrontación terminaba con él encerrándose en el cuarto, o con mí llorando en la cocina, sintiéndome la persona más horrible del mundo por exigirle a mi marido que fuera un marido. Fue entonces cuando la idea empezó a germinar en mi mente, una idea tan oscura y tan retorcida que me daba vergüenza siquiera pensarlo. No era por venganza. Créanme, en ese momento ya no sentía rabia, solo un agotamiento profundo, un vacío en el pecho. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Y si yo era la problemática? ¿Y si todo estaba en mi imaginación? Julián era tan convincente en su papel de víctima, tan bueno haciéndome sentir que mis expectativas eran irracionales, que empecé a dudar de mi propia percepción. Necesitaba pruebas. No para él, no para un juez, no para mis amigos. Las necesitaba para mí, para mirarme en el espejo y decir: no, Paloma, no estás loca, esto es real. Y lo hice. Compré 2 pequeñas cámaras online, casi del tamaño de un botón. Las instalé en el salón, disimuladas en un estante y detrás de un cuadro. Cada vez que pasaba por ahí, sentía una punzada de culpa. Estaba violando su privacidad, la intimidad de nuestro hogar. Pero luego recordaba el silencio de los últimos meses, el peso de todas las responsabilidades sobre mis hombros, la soledad de compartir mi vida con alguien que no estaba presente. Y me convencía de que él ya había roto ese pacto de intimidad mucho antes que yo. Los primeros días no revisé las grabaciones. Tenía miedo de tener razón y miedo de estar equivocada. Pero un viernes llegué del trabajo especialmente agotada. Había tenido un día terrible en la oficina y lo único que anhelaba era un poco de comprensión, un abrazo. Abrí la puerta y allí estaba él, por supuesto, en el sofá, con una bolsa de papitas sobre el pecho, viendo un programa de chistes. Ni siquiera me miró. Solo dijo: ¿me traes algo de beber? En ese instante, algo dentro de mí se quebró para siempre. Esa noche, después de que se durmió, me senté frente a la computadora, con el corazón martilleando, y reproduje los videos de la semana. No vi nada dramático. No lo vi con otra mujer ni haciendo nada ilegal. Vi algo mucho peor. Vi la cruda, desnuda y aplastante banalidad de mi vida. Vi a mi marido levantarse a las 11:30, ir al baño y volver al sofá. Lo vi pasar 3 horas mirando videos de gatos. Lo vi ordenar pizza a la 1 de la tarde porque no tenía ganas de cocinar. Lo vi ignorar 3 llamadas de números desconocidos que, por el contexto, podían ser potenciales empleadores. Lo vi dormitar la siesta mientras el sol del atardecer iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Vi a un hombre completamente desconectado, flotando en una nube de apatía mientras mi mundo se desmoronaba a su alrededor. Y entonces supe. No estaba loca. Era peor. Era real. Las semanas siguientes fueron una especie de ensueño automático. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba en silencio y por las noches observaba los videos. Ya no era por culpa, era por estudio. Era como si estuviera analizando a una especie extraña,
intentando entender su comportamiento. Y mientras más veía, más se solidificaba mi decisión. Tenía que hacer algo drástico. Tenía que sacarlo de su letargo de una vez por todas, y las palabras ya no servían. El detonante final fue una llamada de su madre. «Paloma, hijita, ¿cómo está Julián? ¿Ya encontró trabajo? Sigue tan callado cuando le hablamos». Y en ese momento, el plan se formó en mi cabeza, claro y terrible. Sus padres. Ellos eran su pilar, su razón de ser. Ellos lo adoraban, y él se presentaba ante ellos como el mismo hombre trabajador y ambicioso que yo conocí. Era hora de que vieran la verdad. El domingo siguiente, los invité a almorzar. Julián protestó, como siempre. «¿Por qué me sorprendes así? No estoy para visitas». Pero esta vez no cedí. «Ya está todo arreglado, Julián. Será rápido». Mientras preparaba la comida, mi corazón era un nudo de nervios y una extraña sensación de calma. Era como estar fuera de mi cuerpo. Cuando llegaron sus padres, él se puso la careta. Se levantó del sofá, les dio un beso, les preguntó por su salud, el actor perfecto. Almorzamos. La conversación fluyó sobre temas triviales. Él les contó que tenía varias entrevistas muy prometedoras en proceso. Yo sonreía, asentía, y sentía cómo me ardía el estómago. Terminamos el café. Sus padres estaban a punto de irse. Era el momento o nunca. Me levanté, fui a la habitación y saqué mi laptop. Antes de que se vayan, quería mostrarles algo de nuestro nuevo proyecto de remodelación, dije, con una voz que no reconocí como mía. Julián me miró extrañado. Volví al salón, coloqué la computadora sobre la mesa de centro y sin más preámbulos, le di al play. La pantalla se llenó con la imagen de nuestro salón, tomada desde el estante. Y allí estaba él, nuestro Julián, acostado en el sofá, a las 11 de la mañana de un martes. El silencio en la habitación se hizo denso, casi palpable. Su madre miró la pantalla, luego a su hijo, confundida. Su padre frunció el ceño. Yo no dije nada. Simplemente adelanté el video. Lo vi pasar las horas, vi el orden de la pizza, vi las llamadas ignoradas. El sonido de su propia voz bostezando resonó en el salón, como un eco grotesco. «Paloma, ¿qué es esto?», preguntó su madre, con el temblor en la voz. Julián se puso de pie de un salto, pálido como un fantasma. «Apaga eso. ¿Qué haces? Estás loca». Pero yo no lo hice. Miré a sus padres, a los ojos de la mujer que me crió como a una hija, y le dije con una calma que me espantaba a mí misma: «Miren. Miren cómo es mi vida. Miren la vida de su hijo todos los días. Esto es lo que él hace mientras yo trabajo para mantenernos. Esto es lo que él hace en lugar de buscar trabajo». El clímax no fue un grito, fue un silencio. Un silencio horrible, lleno de vergüenza y decepción. La madre de Julián empezó a llorar en silencio, cubriéndose la boca con las manos. El padre, un hombre de pocas palabras, lo miró fijamente, con una expresión de dolor y furia que nunca olvidaré. «Hijo», fue todo lo que pudo decir. Julián, humillado, enojado, sin escapatoria, me lanzó una mirada llena de un odio puro y visceral. «Me la pagarás», me susurró. No hubo una solución mágica ese día. Sus padres se fueron, conmocionados, sin saber qué decir. Julián no me habló durante una semana. La casa se convirtió en un campo de batalla helado. Pero algo había cambiado para siempre. El espejo deformante que él me había obligado a mirar se había hecho añicos. Ya no podía hacerme creer que yo era el problema. La verdad, por fea que fuera, estaba sobre la mesa. Esa acción extrema no salvó mi matrimonio. De hecho, fue el comienzo del fin, pero me salvó a mí. Me devolvió la cordura. Me enseñó la lección más dolorosa y más valiosa de mi vida: que las personas no son las palabras que dicen, ni los sueños que venden. Las personas son lo que hacen, son sus acciones,
sus gestos cotidianos, su forma de moverse por el mundo cuando creen que nadie los está mirando. Yo me enamoré de un guión, de una promesa brillante, y me casé con el actor que lo interpretaba. Pero cuando se bajó del escenario, me encontré con un hombre que no tenía nada que ofrecer más que su ausencia. Así que sí, lo que hice fue extremo, fue invasivo, fue cruel, pero también fue mi último grito de auxilio, un grito que finalmente alguien escuchó, aunque esa alguien fuera yo misma. Aprendí a no idealizar, a no llenar los vacíos con mis propias esperanzas. Aprendí que el amor no puede construir una casa sobre los cimientos de la irresponsabilidad de una persona. Y sobre todo, aprendí que a veces la persona más difícil de perdonar es una misma, por haberse negado durante tanto tiempo a abrir los ojos y ver la verdad que tenía, todo este tiempo, justo frente a mí.